Bueno, buenas tardes otra vez. Vamos a seguir con el bloque 11, la dictadura franquista. Ya vamos a ver el punto 11.2. Este es probablemente pues, el penúltimo vídeo que yo os emitiré, que os colgaré. Había pensado en colocarlo el fin de semana para acabar el tema el fin de semana, pero bueno, viendo también un poco las fechas y sabiendo que, bueno, que la selectividad os la trazan hasta julio y tal, pues tampoco había que ir con tanto prisa y digo, bueno, pues también que vayamos descansando un poco, ¿no? Pero vamos, seguramente mañana terminaremos ya el epígrafe 11 y ya pues, bueno, daremos por terminado pues, lo que es la materia, porque ya como os dije el bloque 12 os lo mandaré por fotocopias y tal, por material que cada uno pues lo vea como pueda. Imagino que no será tampoco un bloque que salga mucho en el propio examen de la EBAU, ¿no? Bueno, el segundo epígrafe del bloque 11 es la política económica del franquismo, de la autarquía al desarrollismo, transformaciones sociales, causas y evolución. Bueno, vamos a ver. El tema del franquismo, yo, a pesar de que se me ha instado a que no, bueno, pues a que no había que darlo, porque bueno, pues estaban por las nuevas condiciones de la EBAU y tal, ¿no? Bueno, pues que no hace falta. Es un tema muy unitario, es un tema muy rematado. Los temas del siglo XX son temas que están muy bien rematados, muy concretos, entonces pues se exponen de una manera bastante fácil, además están muy bien interrelacionados unos con otros y tal, ¿no? Bueno, en el caso, por ejemplo, del franquismo, hemos visto, por ejemplo, en el primer epígrafe ha sido la evolución política, es decir, como, bueno, pues hemos visto las distintas fases, ¿no? Que os dije, bueno, que había muchas fases en el franquismo, aunque nosotros las reducimos en tres, ¿no? El aislacionismo, el desarrollismo y después la crisis y tal. Y bueno, pues esta segunda fase, bueno, pues ¿qué va a ser? Bueno, pues este segundo epígrafe, ¿qué va a ser? Bueno, pues la economía. Y el tercero, pues va a ser, aquí vamos a ver la economía y la sociedad en este blog, en este epígrafe, porque vamos a ver también las transformaciones sociales, que van muy unidas a la economía. Y el tercer bloque, pues ¿qué va a ser? Bueno, pues esa oposición al franquismo y tal, ¿no? Y cómo evoluciona el franquismo hasta el final, ¿no? Entonces, bueno, pues están muy interrelacionados los epígrafes. Entonces, cuando lo vayáis estudiando, veréis que, bueno, pues los datos, cuando manejamos bien varios datos, no una gran profusión de datos, pero una serie de datos fundamentales, pues podemos elaborar perfectamente el epígrafe, ¿no? Mira, la primera fase económica que tiene el franquismo es lo que se llama de la autarquía al desarrollo. Es decir, nosotros vamos a ver esta primera parte del epígrafe. Cortaré un momentito y veremos la segunda parte del epígrafe, que será las transformaciones sociales y las causas y evolución, ¿vale? Entonces, bueno, pues, de la autarquía al desarrollismo. La primera fase que va a tener, como digo, el régimen franquista va a ser la autarquía económica. Bueno, ¿con qué coincide la autarquía económica en la política? Con el aislacionismo. ¿Acordáis cuando hablábamos de la primera fase del franquismo? Que era una etapa en la cual España estuvo aislada. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Porque durante los años 40, en la primera posguerra, en la posguerra más temprana, pues Franco claramente durante la Segunda Guerra Mundial se decantó, por lo menos en los primeros años, por lo menos hasta el año 43, se decantó por el apoyo a las potencias fascistas. Y ahí hablamos, acordáis que hablamos de Serrano Suñer, que era el hombre fuerte del régimen y tal, que bueno, pues era muy filogermánico y tal. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando va terminando la Segunda Guerra Mundial, Franco, digamos que se quiere desmarcar de las potencias fascistas, de ese eje Roma, Berlín, Tokio, pero no abandona los postulados, propios de los regímenes, vamos a decir, de corte fascista, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque en el tema económico lo que se va a buscar es una autarquía. Pero claro, se busca la autarquía precisamente por el aislacionismo. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Franco es un resquicio de lo que queda de esas potencias que habían apoyado al eje fascista, al eje de los alemanes y los italianos y los japoneses. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que las potencias internacionales procuran aislar a Franco, ¿no? La condena de la ONU del año 1946. Entonces, claro, la autarquía es la única vía que tiene el régimen para sobrevivir económicamente. ¿Qué significaba la autarquía? Bueno, la autarquía que además
es muy propia de los regímenes fascistas. De hecho, si estudiáis el fascismo en Italia, pues el fascismo intenta también la autarquía económica por parte de Italia, ¿no? Normalmente los sistemas autárquicos suelen ser sistemas que se dan en países que están viviendo una crisis económica muy fuerte. Es decir, como os lo voy a explicar claramente, ¿no? Pues, como estamos tiesos, como no tenemos nada, pues vamos a intentar hacerlo todo nosotros. Es decir, nosotros nos producimos todas las cosas, consumimos lo que producimos y punto. Entre otras cosas porque no tenemos dinero para comprar. Entonces, pues claro, ¿qué es lo que le ocurre a Italia? A Italia le pasa eso a partir de 1922 porque Italia tiene una crisis muy fuerte después de la Primera Guerra Mundial. Alemania sufre muchísimo la crisis de los años 30, con además una serie bueno, pues, de medidas que el resto de Europa le había implantado después de la Primera Guerra Mundial y Alemania estaba hasta aquí, ¿no? Con una hiperinflación impresionante, ¿no? España, ¿qué es lo que ocurre? Pues que está en la posguerra. Y entonces, bueno, y encima nos aíslan las demás potencias, bueno, pues entonces nosotros buscamos la autarquía. Bueno, la autarquía que conlleva un intervencionismo estatal brutal, un intervencionismo estatal muy grande. En los precios de las cosas, por ejemplo, se establecen cartillas de racionamiento para los productos básicos, es decir, ¿para qué? Para que la gente no acumule, y entonces empieza a intentar, bueno, pues trapichear. De hecho, está muy perseguido el mercado negro, aunque había mucho mercado negro, porque cuando tú persigues algo normalmente es porque lo hay, y como lo persigues lo sigue habiendo más. O sea, entonces, bueno, pues evidentemente el mercado negro había, bueno, pues los productos básicos se procura tener una cartilla de racionamiento para que no se acumule, para que la gente no los pueda acumular y después especular con ellos, ¿no? Y los salarios, por supuesto, se limita mucho la inversión extranjera. Se limita por parte del Estado y se limita también por parte de los países, ¿no? Bueno, esta política autárquica evidentemente es un fracaso. Los años 40 son durísimos. De hecho, la posguerra en España económicamente se suele decir que fue una de las posguerras más largas porque prácticamente hasta el año 52, 53 hubo cartillas de racionamiento en España. Me parece que la última incluso fue en el 56, o sea, la última que se retiró. Es decir, que hay una posguerra larguísima. Entonces, bueno, el sistema autárquico se revela como algo, bueno, pues como un fracaso, ¿no? Tiene además, bueno, pues un intento de además producir nuestros propios productos, incluso nuestras propias fuentes de energía, como por ejemplo los famosos coches de gasógeno, ¿no? Que eran unos coches con los tubos de escape por arriba y tal, aquello era un fracaso, los coches no andaban bien porque claro, es que no podíamos comprar en el exterior nada, ¿no? Bueno, os acordáis que estuvimos hablando en la política que a partir de 1947 comienza lo que se llama la Guerra Fría. Guerra Fría que va a durar hasta la caída, prácticamente hasta la caída del muro de Berlín en el año 89 y la posterior desmembración de la Unión Soviética a principios de los años 90, ¿no? Bueno, pues Franco tiene la inteligencia de irse acercando digamos, a las potencias occidentales. Y entonces la posición internacional se va suavizando. Y efectivamente, bueno, pues eso también va a tener sus repercusiones económicas. Pero sobre todo, digamos que la política va por delante, es decir, se va acercando a Europa, pero claro, llega un momento en que nosotros si queremos acercarnos a Europa, tenemos también que acercarnos en el tema económico. Y en el año 1957 se va a producir un acontecimiento que es una renovación ministerial impresionante. Es decir, Franco hacía cada 2 o 3 años hacía renovaciones ministeriales, ¿no? Bueno, no tenía por qué hacerlas cada tiempo estipulado. Él podía, de hecho, destituye a un ministro y pone a otro y tal, pero digamos que de vez en cuando hacía unas renovaciones más profundamente. Y la del 57 es muy importante por 2 razones. Primero porque saca a una serie de ministros de corte falangista del gabinete ministerial, que por supuesto eran totalmente favorables a la autarquía, que veían a Europa como un peligro, como lo extranjero, es decir, con los postulados falangistas, ¿no? Más puros, ¿no? E introduce a un nuevo grupo que se van a llamar los tecnócratas. Que la gente, después en los años 80 y 90, en la historiografía, los han querido denominar los tecnócratas del Opus Dei, ¿no? Bueno, es verdad que muchos de estos tecnócratas, pues pertenecían a esa institución religiosa que era el Opus Dei, una prelatura que hay
que de la Iglesia Católica, pero eran profesionales, o sea, es decir, pues que te digo yo, ¿no? Precisamente los primeros que entrarán serán Alberto Ullastres y Mariano Navarro Rubio, y después también destacará, por ejemplo, Laureano López Rodó, después vendrán más, López Bravo, vendrá López de Letona, es decir, una serie de ministros, todos ellos, bueno, independientemente de su, digamos, su pertenencia a la prelatura de los Opus Dei, ellos eran grandes profesionales. Bueno, si yo digo, por ejemplo, Laureano López Rodó, bueno, pues fue una de las personas, bueno, uno de los mejores letrados y uno de los mejores especialistas en derecho administrativo que había. De hecho, fue el catedrático de derecho administrativo, ¿no? Alberto Ullastres, pues era un gran economista, ¿no? Bueno, pues esta serie de personas, de tecnócratas, van a empezar a aparecer en los consejos de ministros, incluso en la renovación que va a ir en el año 1969, en pleno desarrollismo, en pleno segundo plan de desarrollo, que ya lo veremos, pues de los 18 ministros que había, 11 eran tecnócratas, es decir, eran gente que, digamos, el tema político lo aparcaban y lo que hacía falta era gente de preparación técnica muy alta. Es decir, si tú querías, por ejemplo, una renovación de la administración, pues cogía y decía, bueno, pues vamos a poner a un tío que sepa de la administración. Entonces, efectivamente, López Rodó, que después va a estar como comisario de los planes de desarrollo, su primer cargo público lo ocupa como secretario del Ministerio de la Presidencia. Y era precisamente para reformar la administración, ¿no? Por ejemplo, Navarro Rubio fue ministro de Hacienda y Alberto Ullastres ministro de Economía. Es decir, vamos a dejar de lado la política, vamos a dejar de lado esos principios generales del movimiento, ese factor ideológico, que por supuesto hay que respetarlo, pero aquí lo que interesa es que entre gente en los ministerios con mucha preparación técnica, y por eso se llaman los tecnócratas, ¿no? Bueno, pues efectivamente Alberto Ullastres y Navarro Rubio van a diseñar lo que se llama el Plan de Estabilización en el año 1959. Es decir, se establece, sabéis que en los años 50 se produjo, bueno, pues como sabéis, la entrada en la ONU, el concordato con la Santa Sede, lo que estuvimos hablando, los convenios con Estados Unidos. Bueno, pues una de las entradas que tuvimos nosotros fue en el Fondo Monetario Internacional. Claro, para entrar en el Fondo Monetario Internacional, España, digamos, tiene que ofrecer una serie de condiciones. Esto es como cuando, por ejemplo, nosotros hemos entrado en la moneda única, cuando entramos en la Comunidad Económica Europea, que ahora se llama Unión Europea, que primero se llamó CEE, Comunidad Económica Europea, Mercado Común, etcétera, ha tenido muchas denominaciones. Para que los países entren en la moneda única hay una serie de requisitos. Bueno, pues para entrar en el Fondo Monetario Internacional pasaba lo mismo, ¿no? Entonces el Fondo Monetario Internacional, a su vez, ayuda a España para que, digamos, la economía española se estabilice y pueda empezar a competir dentro de lo que es el mercado internacional. Entonces, bueno, ese plan de estabilización, que es del año 1959, tiene tres grandes objetivos, que son, primero, controlar la inflación, fomentar la inversión internacional, es decir, con lo cual, fijaos que contradice lo que era la etapa anterior, y liberalizar la economía. Fijaos que los precios, el Estado no puede estar controlando los precios de todas las cosas, tiene que liberalizarse la economía. Es decir, que entra en España básicamente el capitalismo y la ley de la oferta y la demanda. Y entonces, bueno, pues claro, para eso, ¿por qué hacía falta un ministro de Economía y un ministro de Hacienda? Bueno, pues muy sencillo, porque el ministro de Hacienda tenía que equilibrar el presupuesto del Estado, con lo cual necesitaba una persona técnica que consiguiera equilibrarlo. Y por otra parte, Alberto Ullastres, que era ministro de Economía y de Comercio, pues él tenía una máxima que decía, yo voy a cambiar, decía, eso me parece que es un artículo que escribió, decía, yo voy a cambiar naranja por tornillos, ¿no? Decía, es decir, voy a intentar, pues los productos que nosotros tenemos, poderlos colocar en el mercado exterior y traernos tecnología, ¿no? Entonces necesitaba eso. Bueno, con ese plan de estabilización se lleva a cabo, fueron 2 años, 3 años muy duros. ¿Por qué? Porque evidentemente las medidas de ajuste son muy duras. Hasta ese momento, con la intervención estatal, ¿qué es lo que había habido? Bueno, pues grandes empresas públicas, el Estado metido en todos los grandes sectores económicos. Claro, en el momento en que tú tienes que liberalizar, que tú tienes que hacer que las empresas sean competitivas, las que no son competitivas se van a tomar por saco. Y entonces, claro, fueron momentos muy duros. Pero, a la larga, y gracias también a la inversión extranjera y a una serie de cosas, pues vino bien, porque evidentemente
había que meterse en el mercado internacional. Y nosotros teníamos una serie de productos, que ahora lo veremos, que también los podíamos ofrecer al exterior. Se elaboraron 3 grandes planes de desarrollo, del 64 al 67, del 68 al 71 y del 72 al 75, aunque este último no se llevó a cabo porque a partir del año 1973, como sabéis, hubo una crisis energética y entonces pues no se pudo llevar a cabo y se abandonó. Pero los 2 primeros sí se llevaron a cabo, ¿no? Estos planes de desarrollo, ahí sí que interviene mucho Laureano López Rodó, que fue comisario de los planes, que después fue elevado al rango de ministro, el propio Laureano López Rodó, también después fue ministro de Asuntos Exteriores, embajador en Viena. Bueno, Laureano López Rodó tiene una historia en la política muy larga, ¿no? ¿Y qué intentaban estos planes de desarrollo? Bueno, pues implantar, gracias a la inversión extranjera, gracias a la entrada de divisas, implantar la industria en España. Y fundamentalmente, ¿qué industria? Pues industria química, industria pesada e industria del automóvil, que efectivamente pues, se implantó, ¿no? Para ello se crearon una serie de polos de desarrollo, es decir, se estudió geográficamente España y se vieron los sitios más idóneos para establecer, pues, digamos, focos donde se estableciera la industria. ¿Cómo consigues establecer la industria en un foco? Muy fácil. Pues a las empresas que se establezcan, empresas privadas, tú les ofreces beneficios fiscales. Es decir, o sea, te voy a ofrecer el terreno muy barato, si además te pones ahí, bueno, pues te voy a dar subvenciones, pues además te voy a comprar yo, como el Estado como cliente te va a comprar, en fin. Y bueno, pues se desarrollan una serie de polos muy importantes. Pues en Zaragoza, en Burgos, en Huelva, el polo químico de Huelva, es decir, todos son de esa época. Los polos de desarrollo, bueno, ¿qué es lo que hacen? Efectivamente, producen un crecimiento industrial muy, muy grande. El crecimiento industrial llega algunos años, durante los primeros años 60 o durante la mediados de los años 60, a un 10% anual. Es decir, un crecimiento de un 10% anual es una brutalidad. Es decir, es producir el 10% más que el año anterior. Un incremento del 10%, un incremento del 10%. Las tasas de crecimiento del 10%, hoy en día, bueno, hoy en día quiero decir, en los últimos años, quizás el único país que ha tenido esas tasas de crecimiento ha sido China. Claro, también hay que decir que nosotros partíamos de un potencial industrial muy bajo. Entonces, claro, es fácil, ¿no? Cuando partes de poco, es fácil que tú, evidentemente, pues crezcas, ¿no? O sea, tú como cuando llegas al pico de abajo, ¿no? En la economía, pues evidentemente solo puedes ir para arriba. Pero bueno, ahí se fue para arriba bastante rápidamente, ¿no? Este crecimiento industrial, ¿qué hizo? Absorber mucha mano de obra. Es decir, creció muchísimo este sector industrial que se llama el sector secundario. Bueno, ¿y de dónde? ¿De dónde se podía coger la mano de obra? Pues fundamentalmente del éxodo rural. ¿Por qué? Porque decreció enormemente, que aquí le falta el acento, decreció enormemente el sector primario. Como antiguamente la agricultura, cuando está atrasada, pues absorbe mucha mano de obra. Pero en el momento en que tú aplicas tecnología a la agricultura, empieza a sobrarte mano de obra. Y entonces esa mano de obra, ¿qué es lo que hizo? Bueno, pues irse para el sector industrial. Y eso es lo que se llama el éxodo rural, que pues va a tener unas consecuencias que las estamos viviendo ahora. Que lo que ahora se viene a llamar, que lo veis en las noticias, dice la España despoblada, ¿no? Es decir, bueno, la España despoblada no es una cosa de ahora, o sea, no es que ahora en los últimos años la gente haya decidido irse de los pueblos, no. O sea, la gente se lleva yendo de los pueblos desde los años 60 y la gente no vuelve a los pueblos, no vuelve. Bueno, a la vez también va a haber un desarrollo del turismo, del sector terciario, que no lo habla en los apuntes, lo habla después, un poco en el tema de las transformaciones sociales, porque efectivamente el turismo, sabéis que es un motor de transformación social, pero también es un motor económico el turismo. España inició durante los años 60 una campaña muy curiosa, que además la lanzó incluso la lanzó internacionalmente fundamentalmente, que era el lema de Spain is different. Entonces, bueno, pues eso atrajo a la gente brutalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues empezó a venir el turismo exterior de una manera impresionante, ingresando divisas aquí, gastando dinero, claro. El turismo es una fuente de ingresos muy importante, porque el turista gasta dinero en el comercio. El comerciante se enriquece, ese dinero que está cobrando ese comerciante, por ejemplo, ese propietario de un restaurante, también lo está a la vez repartiendo entre sus proveedores, también está pagando impuestos al Estado. Es decir, eso es un motor económico muy importante. De hecho, bueno, una de las cosas que tenemos ahora con el COVID-19, que estamos hablando, porque ya estamos hablando de esa, ¿cómo se llama?
esa desescalada, ¿no? Como le están diciendo, ¿no? Desconfinamiento y tal, ¿no? Estos palabras que están ahora generando. Vamos, que volvamos a la normalidad. Pues, una de las cosas por las que tenemos que volver a la normalidad es porque necesitamos que el comercio empiece, que el sector terciario empiece a funcionar. Entonces, bueno, pero también es verdad que los planes de desarrollo tienen una serie de consecuencias negativas. Consecuencias negativas, o sea, hemos visto consecuencias positivas, que ha tenido un crecimiento industrial, que ha absorbido mucho personal, o mucha mano de obra del antiguo sector primario, que potencia también el desarrollo del turismo y tal, pero ha creado desequilibrios regionales que están ahora mismo, por ejemplo, muy presentes. Por ejemplo, la política económica de estos años va a potenciar mucho, tanto industrialmente como turísticamente, toda la zona del Levante. Es decir, todo lo que va desde Almería prácticamente hasta Gerona, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esa zona, bueno, pues va a ser una zona muy desarrollada, con muy buenos servicios, con polos industriales y además potenciando mucho el turismo por las costas, porque es además una zona muy llana, porque es una zona que tiene una fácil comunicación. Por poneros un ejemplo, una de las primeras autopistas que se hacen en España es la autopista del Mediterráneo, es decir, bueno, pues una vía de comunicación muy importante. Claro, ¿eso qué es lo que implica? Que otras zonas, pues evidentemente, se quedaron muy deprimidas. Concretamente, iros exactamente al otro lado de España. La zona de Extremadura, el antiguo Reino de León, León, Zamora y Salamanca, ¿no? Es decir, esa zona de Castilla y León actualmente, pero que era el antiguo Reino de León, bueno, pues toda esa zona se queda muy despoblada y muy subdesarrollada. Y además, eh, mm, el crecimiento industrial no pudo absorber toda la mano de obra que salía del campo, que salía del campo y de las propias ciudades, ¿no? Con lo cual se produjo también una emigración. Que a la larga, tanto el turismo como la emigración van a tener, evidentemente, son algo, la emigración es algo negativo, porque que las personas emigren es negativo, pero sí va a tener un efecto positivo. Nuestra balanza comercial siempre ha sido negativa y actualmente la balanza comercial española sigue siendo negativa. ¿Por qué? Una razón muy sencilla. Porque España gasta muchísimo dinero en comprar energía. Nosotros somos un país que somos muy deficitarios energéticamente. Entonces nuestra balanza comercial siempre sale negativa. Nosotros siempre tenemos que comprar energía. Nosotros no tenemos petróleo. Hay una anécdota muy curiosa, es que durante la época de la autarquía, de la primera época, ¿no? Se intentó buscar petróleo en España. Incluso se dijo que en el subsuelo de la provincia de Albacete había petróleo y tal. ¿No? Fue un desastre, aquí no había petróleo y no había nada. Nosotros somos un país muy deficitario energéticamente, entonces siempre tenemos una balanza comercial negativa. Pero sin embargo la balanza de pago, que incluye la balanza comercial más todos los ingresos y salidas de capitales en un país, siempre ha estado equilibrada, incluso a veces muchos años, y yo creo que actualmente hasta el año pasado era positiva. Fundamentalmente gracias a las divisas que la emigración ingresaba y por supuesto a las divisas que el turismo ingresaba en España. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta segunda fase se llamaría la fase del desarrollismo, es decir, que tendríamos entonces, como resumen, la autarquía económica hasta el año 57 y a partir del año 57 sería el desarrollismo, ¿no? Es bueno, cuando si os tocará este tema, por ejemplo, en un comentario de texto o como tema y os atrevéis a hacerlo y tal, pues también conectarlo un poquito con el punto anterior, conectarlo un poquito, pero simplemente para demostrarle al que os corrija que os sabéis también el punto anterior, que esto coincide con el aislacionismo, que esto coincide también con el comienzo de la Guerra Fría y con la entrada de España en todos los organismos internacionales. Bueno, ahora vamos a parar un momentito y vemos la segunda parte. Bueno, pues aquí tenemos la segunda parte ya del epígrafe, que os he hecho un pequeño desarrollo para que lo tengáis. Ya sabéis que siempre os voy a mandar las fotografías de los esquemas para que no tengáis problemas. Voy a enfocar para que no haya ningún problema, que se vea bien. Y así se ve muchísimo mejor, ¿verdad? Bueno, para que veáis lo que es la grabación totalmente artesana. O sea, tengo yo que ir apagando las luces y enfocando. Bueno, mira, son las transformaciones sociales y sus causas y evolución. Bueno, vamos a ver. Evidentemente,
nosotros partimos de una base, es decir, el régimen de Franco, como es un régimen muy largo, es un régimen que abarca casi pues 30 y tantos años largos, 39 años, pues va a tener una serie de transformaciones sociales. Y esas transformaciones sociales pues tienen una serie de causas y una evolución, ¿no? Evidentemente hubo un cambio de mentalidad a lo largo de los años. Es decir, se pasó de una mentalidad pues muy, digamos, arcaica, ¿no? Muy más propia de, bueno, de casi del siglo XIX, ¿no? A una mentalidad mucho más europea, ¿no? Se pasa de una mentalidad pues muy rígida, de una moral muy rígida, establecida además por el régimen. El régimen es un régimen nacional, es un régimen tradicional, es un régimen católico, entonces se pasa de toda esa mentalidad que no se va a abandonar durante toda la época de Franco, pero evidentemente sí va a evolucionar, ¿no? Es decir, vamos a seguir siendo un país eminentemente católico, pero, oye, pero poco a poco, digamos que se va a ir abriendo la mentalidad. Por tanto, podemos decir que la época de Franco fue una época donde bueno, se produce un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad, volvemos otra vez a los dos epígrafes anteriores, ¿no? O a las dos partes anteriores, a la política económica y a la parte política, evidentemente va a coincidir con la época desarrollista, ¿no? Es decir, la mentalidad va a cambiar también en los años 60, finales de los años 50 y en los años 60, por una serie de causas, ¿no? Evidentemente se va a producir un crecimiento económico que va a, digamos, demandar mucha mano de obra del sector agrario, que se va a ir a la ciudad. Y entonces se va a producir un crecimiento urbano. Es decir, se va a producir lo que se llama una urbanización de la sociedad. Es decir, vamos a pasar de una sociedad eminentemente rural, agraria, va a una sociedad urbana, donde la mayoría de la población va a vivir en ciudades. En muchos casos, ese crecimiento urbano fue desordenado. Es decir, se van a producir los primeros fenómenos de chabolismo, se va a producir la proliferación de polígonos, lo que se llama polígonos residenciales, suburbios, que la palabra suburbio no tiene por qué tener un contenido peyorativo. Un suburbio como concepto urbano pues puede ser un barrio de la periferia, pero un barrio de la periferia puede estar muy bien o puede estar muy mal. Es decir, entonces, sin embargo, bueno, pues como los suburbios que se hicieron en esa época, a finales de los años 60, 70, pues digamos que acogieron una población que después, a partir del año 73, con la crisis energética, cayó en paro y hubo mucha pobreza y tal, pues claro, esa zona suburbial, ese concepto de suburbio, tuvo una connotación peyorativa, ¿no? Bueno, evidentemente en este cambio de mentalidad el turismo va a influir como factor de cambio. En principio, el turismo, cuando empezó a entrar en España al principio de los años 60, pues era un turismo, digamos que mantenía sus costumbres, y se le permitían costumbres que la moral, digamos, entre comillas, española no la permitía a los propios compatriotas. Es decir, tú veías como en las playas, bueno, pues se notaba a lo mejor quién era alemana, sueca y tal, de la veraneante española. O sea, era completamente distinto. Pero poco a poco, evidentemente, ese roce entre esa cultura europea y esa cultura española, pues evidentemente va a hacer cambiar a la cultura. Normalmente, en los procesos donde chocan dos culturas, eso lo tengo yo que explicar, por ejemplo, ahora, en el momento en que estoy explicando en tercero de la ESO la colonización de América, pues evidentemente cuando una cultura es superior a otra, evidentemente se la come, ¿no? Es decir, la asume, ¿no? El proceso ese de aculturación, ¿no? Bueno, el desarrollismo, evidentemente, que coincide con esta eclosión del turismo, con este crecimiento urbano, pues evidentemente va a crear también en España una sociedad de consumo. Es decir, la sociedad tradicional, esa sociedad pues basada en la tradición rural, austera, bueno, es decir, pues va a pasar a ser una sociedad de consumo, es decir, una sociedad europea, ¿no? Donde la gente lo que quiere es consumir, consumir cosas que le produzcan un bienestar, o sea, económico. Es decir, no estamos hablando de que sea una sociedad consumista, es una sociedad de consumo. Es decir, donde bueno, pues la economía se mueve por medio de la ley de la oferta y la demanda, por medio del liberalismo económico y entonces, bueno, pues por medio de la compra de cosas. Se generaliza la venta a plazo, es decir, la gente, bueno, pues dice, bueno, ¿por qué no puede tener usted un frigorífico estupendo? Lo puede usted tener pues pagando pues, a 50 plazas, ¿no? La gente entonces empieza, bueno, pues a adquirir productos, a darse cuenta de que se puede vivir con un buen nivel de vida,
pues adquiriendo productos y además cómodamente, ¿no? Pues, bueno, por ejemplo, bueno, pues proliferan los frigoríficos ya eléctricos, lavadoras, televisión, por cierto, fallo de los apuntes que pone que Televisión Española empieza a emitir en el 58, empezó a emitir en el 57, que lo sepáis. No, es un detalle nimio, pero bueno, que las primeras emisiones de Televisión Española fueron del 57, pero bueno. Después todo esto va acompañado de un desarrollo demográfico muy grande, ¿no? El baby boom, ¿no? Lo que se ha venido a llamar el baby boom. Bueno, sabéis, pues, cuando miráis una pirámide de población, ¿no? Lo que son las generaciones huecas, ¿no? Las generaciones huecas, son aquellas generaciones donde vemos, por ejemplo, en una pirámide de población, vemos esos huecos, ¿no? Esos huecos tremendos, ¿no? Que es que se han producido muy pocos nacimientos en una serie de años. Bueno, a partir de los años 40, pues bueno, el régimen de Franco va a potenciar la natalidad. En principio no se va a notar ese boom de la natalidad porque los servicios sanitarios siguen siendo muy atrasados, ¿no? Pero en el momento en que España va desarrollándose a partir de los años 50, evidentemente decrece la mortalidad infantil, decrece la mortalidad, aumenta la esperanza de vida, pero la natalidad sigue siendo muy alta y por tanto se produce lo que se llama en demografía el régimen de evolución demográfica, es decir, la mortalidad cae, pero la natalidad sigue siendo muy alta. Por tanto, esa diferencia entre mortalidad y natalidad, que es el crecimiento natural, pues se despega. Efectivamente, entre 1940 y 1975, nada más y nada menos que pasamos de 25 millones de habitantes a 35 millones de habitantes, que es evidentemente una tasa de crecimiento natural brutal, ¿no? Y, bueno, siempre se suele decir que se notó mucho más a partir, como digo, de mediados de los años 50 hasta pues prácticamente mediados de los años 70, en que ya entramos en lo que se llama el régimen demográfico moderno, ¿no? Que es ese régimen demográfico en el cual se controla también la natalidad. En esta época, hasta mediados de los años 70, prácticamente en España no se controla la natalidad. Entonces, bueno, pues muchos de los que estamos aquí ahora mismo presentes en nuestra gloriosa nación, pues somos hijos del baby boom. Yo nací en el año 67, ¿no? En pleno plan de desarrollo, o sea que imaginaos, ¿no? Bueno, todo esto va acompañado además de un desarrollo educativo sin precedentes. En principio, en los años 40, también aquí hay un cambio de mentalidad, pues la educación prácticamente se deja en manos de la iglesia. Escuelas parroquiales que dan clases de primaria en los pueblos, por supuesto las instituciones superiores de enseñanza, las mejores son religiosas, pero claro, como ha crecido tantísimo la población, el Estado toma las riendas también de la educación y entonces pues, oferta también una educación pública que además fue una educación pública de bastante calidad, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un desarrollo educativo que hace que las tasas de alfabetización pues lleguen casi ya prácticamente al nivel europeo, ¿no? O sea, digamos que ya nos podemos equipar a finales de los años 60 a los países europeos. Teníamos mucho índice de analfabetismo en el año 40. Estamos hablando de personas que no sabían ni leer ni escribir. Entonces, bueno, se consigue que prácticamente, bueno, por supuesto que la educación primaria sea universal. Aquí hay, desde luego en el desarrollo educativo hay dos leyes que son, si mal no recuerdo, la primera es la Ley de Educación del 53, que es la que crea el bachillerato, con término como término, crea un bachillerato elemental y un bachillerato superior, y sobre todo la Ley de Villalpalací del año 1970, ¿no? El año 1970 que crea pues lo que se llama, que a vosotros os sonará, de vuestros hermanos mayores y de vuestros padres, que es lo que estudiamos nosotros, que era lo que se llama el BUP, ¿no? Creo la EGB, la Educación General Básica, hasta los 14 años, obligatoria, gratuita, y el bachillerato unificado polivalente y la formación profesional, el BUP y la formación profesional. Bueno, pues eso fue una ley muy revolucionaria porque obligaba a todos los niños a estudiar hasta los 14 años. Eso de que el niño, pues con 8, 9, 10 años, dejara la escuela y se fuera trabajando, no, mire usted eso, no. A partir de ahora, aquí el niño tiene que estudiar hasta los 14 años, que es lo que después se ha ampliado con la LOCSE hasta los 16, la educación secundaria obligatoria. Bueno, hubo una cierta emancipación también laboral de la mujer, es decir, la mujer empezó a ocupar puestos de trabajo, pero sí es verdad que esa emancipación laboral que en las mujeres se vio en Europa, si os acordáis bien, los que visteis historia contemporánea, después de la Primera Guerra Mundial, que fue precisamente porque durante la Primera Guerra Mundial muchos hombres se fueron a luchar al frente, entonces las mujeres ocuparon los puestos de trabajo que los hombres dejaron en el país, y entonces cuando volvieron los hombres, primero que volvieron muchísimos menos, y segundo cuando volvieron las mujeres dijeron, nosotras no queremos dejar nuestro puesto de trabajo. Sí que es verdad que en España esta emancipación laboral, pues evidentemente fue muchísimo más tardía, y además
hasta mediados de los años 60, muy avanzados los años 60, incluso principios de los años 70, la mujer solía dejar de trabajar al casarse. Con lo cual, bueno, pues en el tema de la mujer, pues había ahí una diferenciación entre las mujeres que eran solteras y las casadas. Entre otras cosas porque la mujer cuando se casaba pasaba a un estatus bastante bueno, bastante distinto al de una mujer soltera, es decir, pasaba a estar bajo, entre comillas, el yugo de su marido. Por ejemplo, bueno, pues la mujer pues para abrirse una cuenta bancaria necesitaba autorización del marido, en fin, para moverse en determinados ámbitos necesitaba la autorización del marido. Tenemos que decir que hubo un cambio de mentalidad en la sociedad española, pero fue un cambio suave y además muy moderado. ¿eh? Sí que es verdad que sí hubo algo que eso no se le puede negar a la época de Franco, que probablemente a lo mejor dicen muchos que incluso si no hubiera estado Franco, hubiera estado otro régimen, pues también se hubiera adquirido, ¿no? Que es el crecimiento de la clase media. Vamos a ver. El gran problema que ha tenido España y que nosotros lo hemos visto desde aproximadamente enero, diciembre, ¿no? Que empezamos el siglo XIX, ¿no? Diciembre, enero, cuando empezamos el siglo XIX, el gran problema en España siempre ha sido esa diferenciación social, ¿no? Entre una clase alta muy pudiente y una clase, digamos, muy pobre, la clase básica, que es la que ha creado durante la segunda mitad del siglo XIX y gran parte o el primer tercio del siglo XX esa conflictividad social. Nosotros, ¿cuántas veces hemos dado dando clase, os he explicado yo y os he dicho tal, o número de huelgas, conflictividad, petición de subida de salario, no sé, después llega la Segunda República y lo que se quiere es una reforma agraria, porque tal, en fin, siempre ha habido un conflicto tremendo entre una clase dirigente y una clase, pues digamos, dirigida, no dirigente. Y claro, la clase dirigente, pues durante el siglo XIX, además tenía las instituciones políticas porque mediante el sufragio censitario, pues conseguía también dominar. ¿Qué es lo que ocurre? Que digamos que la gran victoria del régimen de Franco en el terreno social, la gran victoria, digamos, la gran aportación es ese crecimiento de la clase media. Es decir, los años 50 y 60 van a propiciar un acceso a la clase media muy grande. Entonces, bueno, ¿por qué? Bueno, pues porque esa liberalización de la economía, esa entrada de divisas internacionales, va a hacer que, bueno, pues evidentemente el nivel de vida suba. Y entonces, bueno, pues haya una gran clase media, que evidentemente eso va a moderar mucho las posturas políticas. Y eso es muy interesante y es una pena que no lo veamos cuando se estudia el tema de la transición. El tema de la transición española, después de un régimen de 40 años, de una dictadura que evidentemente pasa por muchas fases. Una dictadura, pues en un principio de corte a lo mejor un poco más fascista, después de corte autoritario, militar, como tú quieras decirlo, pero un régimen autoritario, como pasa una democracia, evidentemente, si no tienes tú una gran clase media, una clase, digamos, que sea moderada, bueno, que tenga un nivel adquisitivo medio, que quiera realmente una paz social, pues claro, evidentemente si no hubiera habido esa clase media no hubiéramos tenido el fenómeno tan impresionante que fue la transición española, ¿no? Que fue un fenómeno espectacular, o sea, además un ejemplo de transición política para todo el mundo, ¿no? Bueno, todas estas cosas del desarrollo educativo, la emancipación, la cierta emancipación laboral de la mujer, el crecimiento de la clase media, provocaron ya que España, bueno, digamos que se lanzara a Europa, ¿no? Y ya a partir de principios de los años 60, España va a intentar entrar en la Comunidad Económica Europea. Incluso en el año 62 hace una petición formal, ¿no? De ingreso en la Comunidad Económica Europea. La Comunidad Económica Europea es el antecedente de la Unión Europea, que ha pasado por primero fue la comunidad, el mercado común, lo que se llamó el mercado común, que fueron el Benelux, Francia, Alemania, Italia. Después ingresaron, si mal no recuerdo, fueron Dinamarca, Irlanda y Gran Bretaña en el año 73. Después ingresó, me parece que fue en Grecia, y después ingresó Portugal y España, fue la Europa de los 12. Después ingresaron Suecia, Austria, creo que Finlandia, la Europa de los 15, hasta llegar a lo que es ahora la Europa de los 28, ¿no? 28 o 27, porque ya no sé si cuando se vaya en Gran Bretaña cuántos quedaremos, ¿no? Y si se irá, ¿no? Entonces, bueno, pues ese antecedente de la Unión Europea se llamaba el Mercado Común o Comunidad Económica Europea. Bueno, pues era un espacio eminentemente económico, donde había una apertura de fronteras, ¿no? de productos económicos y también de libre tránsito de trabajadores, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que hay
una serie de movidas, ¿no? en Europa, ¿no? De los políticos exiliados, ¿no? Los que se habían ido en el año 40, en el año 39, ¿no? Después de la guerra civil, pues bueno, la república seguía existiendo en el exilio, ¿no? Incluso, bueno, pues Salvador de Madariaga, pues era su presidente, ¿no? El presidente emérito de la república, y un poco estaban allí en Europa y ellos, bueno, pues digamos, reivindicando que el régimen de Franco era algo ilegítimo, ¿no? Y evidentemente firmaron un manifiesto, pues bueno, pues recomendando a la Comunidad Económica Europea que por favor no entrara a España en la Comunidad Económica Europea. Es decir, que no solo había que tener unos requisitos económicos para entrar en el mercado común, sino también unos requisitos políticos, de democracia, de instituciones, ¿no? Y eso, pues uno de los diarios españoles, de los diarios de prensa españoles, uno de los diarios que además pertenecía al partido, a Falange Española de la JON, a lo que se llamaba el Movimiento Nacional. ¿Os acordáis que hablamos del Movimiento Nacional cuando hablamos del primer epígrafe? Que era el diario, si mal no recuerdo, el diario Arriba, pues le llamó el contubernio de Múnich, ¿no? ¿Por qué le llamó el contubernio? Porque ahí digamos que a partir de esa fecha la oposición política a Franco se unió, y se unieron muchas facciones. Se unieron socialdemócratas, se unieron comunistas, se unieron republicanos de corte un poco más liberal, en fin. Y bueno, pues, e incluso monárquicos, ¿no? Que eran proclives a Don Juan de Borbón, ¿no? Entonces, bueno, pues aquello se llamó como un contubernio. Un contubernio es una palabra latina, ¿eh? El contubernio era la unión ilícita entre un hombre y una mujer. Normalmente en tipo adulterio, amancebamiento, ¿no? Entonces contubernio tenía ese término peyorativo, ¿no? Es cierto que efectivamente había un inmovilismo político. A pesar de todo este desarrollo social, de todas estas transformaciones, hubo un inmovilismo político. Es decir, España sí es verdad que había evolucionado económicamente, que había crecido mucho la población en su economía, en la microeconomía y en la macroeconomía, es decir, había un mayor bienestar social, pero todo estaba siempre bajo la supervisión política del régimen, y el régimen no dejaba que hubiera ni partidos políticos, ni elecciones libres, ni nada, ¿no? ¿Hubo intentos de abrir el régimen? Pues sí, ¿no? Hubo ministros que intentaron, pues, por ejemplo, se dio el caso de Manuel Fraga Iribarne, que después fue un destacado político durante la democracia, que fue presidente de la Junta de Galicia. Bueno, pues intentó con la ley de prensa, pues, dar una cierta libertad de prensa, por supuesto quitar la censura. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente la censura siguió existiendo, y bueno, pues la ley de prensa, bueno, pues digamos que permitía, digamos, una cierta libertad de prensa, pero abría un poquito más la mano, ¿no? Y bueno, una ley que hubo en el año 67, que fue la ley de libertad religiosa. Esta ley fue muy curiosa porque esta ley fue la que dotó del mismo estatus a todas las religiones en España. Aunque España seguía siendo oficialmente, la religión oficial sigue siendo la católica, había libertad religiosa y todas las confesiones religiosas podían convivir en España. Entonces, bueno, esta ley fue muy controvertida porque esta ley un poco fue obligada por el tema del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II fue una reunión ecuménica de todos los obispos en Roma, que se inició en el año 62, el Papa Juan XXIII, pero Juan XXIII muere unos pocos meses más tarde, entonces la lleva a cabo un papa que era Pablo VI, que era un papa, pues, digamos, de corte progresista y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues una de las cosas que recomendaba era que las personas, pues, el ecumenismo, ¿no? Es decir, que cualquier persona, pues, tiene que tener, en cualquier país desarrollado, pues tiene que tener la capacidad de poder desarrollar su libertad religiosa, ¿no? Entonces esto se tuvo que discutir en las Cortes, y bueno, pues aquello fue una discusión muy acalorada, pues al final se aprobó esta ley, pero hubo algunos antiguos falangistas que seguían en las Cortes, porque seguían en representación en Cortes, que bueno, prácticamente casi llegaron a excomulgar al propio Papa, vamos, por decir que todo el mundo tenía libertad religiosa, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una ley muy controvertida, pero también se aprobó, ¿no? Esos son, digamos, unos intentos, pero dentro de un inmovilismo político que va a entrar en crisis, sobre todo a partir del año 73, con el final del régimen de Franco, que ya lo vemos en el epígrafe siguiente y último que veremos, ¿vale? Bueno, pues nada, hasta el nuevo vídeo.